Hola, muy bienvenidos sean todos al canal una vez más. Aquí estamos para traer un nuevo mensaje para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esperando que sea de bendición para todas las personas que lo van a escuchar y que puedan compartir el mensaje con otras personas. En esta hora voy a traer un tema el cual he titulado La inmortalidad del alma. Es un tema muy importante y quiero que usted preste mucha atención y que pueda absorber de esto para su vida, para su familia y para sus personas allegadas que usted ama. Amén. Vamos a estar primero que todo leyendo el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Que dice de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el final. El ser humano en su corazón siente que al término de sus días sobre la tierra no es el final de su existencia. Entonces usan frases como: esto no es un adiós, sino un hasta pronto. O también usan frases como: ya estás en un mejor lugar. O también ya está descansando, etcétera, etcétera. Eso es cada vez que un ser querido parte de esta vida, las personas sienten que en algún momento lo volverán a ver. Y aquí Eclesiastés nos dice que es que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Entonces el hombre intuitivamente sabe que hay algo más que esta vida. Por ejemplo, vamos a leer Jeremías capítulo 1, verso 5, un verso que yo uso muchas veces, pero en este momento quiero enfatizar algo. Dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ya Dios le conoció antes de que se fuese formado en este mundo físico. Ya Dios conocía su vida aún antes de que Él mismo lo estuviera formando a usted. La vida de toda persona es más que lo que logramos ver con nuestros ojos. Ella se compone de 3 partes. Aquí quiero explicar un poco cosas que muchas veces trato de compartir brevemente en diferentes enseñanzas, pero es muy necesario que usted le preste atención y pueda absorber de ello lo mayor posible para su beneficio y para que usted entienda cómo es el ser humano en sí y el plan y propósito de Dios. Dice que el ser humano se compone de 3 partes. Vamos a estar viendo esto. Primero, Dios le dio al ser humano un cuerpo, el cual Dios le dio para que el hombre pueda relacionarse con el mundo material. Segundo, le dio un espíritu, el cual Dios le dio para que pueda tener relación con Dios en el mundo espiritual, en sí con Dios mismo. Entonces dice que Dios le dio al ser humano un cuerpo físico, en el cual el ser humano puede relacionarse en este mundo. Y le da un espíritu, el cual el propósito del espíritu que tiene el hombre es que el hombre pueda relacionarse con Dios. Voy a darle un ejemplo en lo físico. Cuando la persona siente hambre o quiere moverse, necesita su cuerpo físico, o vestirse, o comer algo, agarrar una manzana, usa su mano, su cuerpo físico. Para ver necesita sus ojos físicos, para oír necesita sus oídos físicos, todo lo que tenga que interactuar con el mundo físico. Pero en el mundo espiritual de Dios, lo físico queda de lado. Vamos a leer San Juan capítulo 4, verso 24, que dice de la siguiente manera. San Juan 4, verso 4 dice: perdón, 4:24.
4:24. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí Jesús dice que el ser humano necesita adorar a Dios en espíritu, porque Dios es espíritu. De esto le hablaba cuando le decía que Dios le dio un espíritu al hombre para que se relacione con él. Aquí vemos claramente esto, pero el hombre en la caída pierde esta capacidad de relacionarse con Dios. Vamos a ver Génesis capítulo 2, verso 17, que dice: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comereis, ciertamente morirás. Aquí vemos que el hombre muere a esa vida espiritual y se convierte en un ser totalmente carnal, físico. Por ejemplo, vamos a leer Corintios capítulo 15, verso 50. Preste mucha atención, dice: Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces la palabra nos establece que la carne y la sangre, lo físico, no hereda el reino de Dios. Nos dice que esto físico no heredará el reino de Dios. Ahora quiero que usted preste atención. Vamos a leer Génesis capítulo 6, el versículo 3. Es muy importante que usted vaya llevando el hilo de las citas que vamos dando, porque nosotros usamos la palabra para ir dando un énfasis a lo que queremos explicar. Entonces es necesario que usted entienda el panorama de lo que estamos hablando, así usted va a poder entender la enseñanza. Pero si usted solo escucha una parte y no presta atención a lo que estamos diciendo, entonces usted perderá la esencia de la enseñanza. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, verso 3 dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí vemos que Dios establece que la naturaleza del hombre es una naturaleza carnal, física, y Dios es espíritu, y Dios no iba a contender con el hombre para siempre. Entonces Dios pone un límite a la existencia humana. ¿A qué se refiere esto? La gente lo entiende de una manera o de otra manera. Yo se lo voy a explicar a como el Señor me lo da. La palabra dice: No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y hay gente que piensa que fue que Dios le dijo que el hombre iba a vivir lo más 120 años. O hay gente que piensa que dice que dentro de 120 años venía el diluvio. Es posiblemente una parte, pero quiero que sepa que en el original la palabra se hace énfasis a la palabra jubileo, y entonces establece que serán los días del hombre 120 jubileos, y cada jubileo es de 50 años. Entonces, si usted suma 50 años por 120 jubileos, van a dar 6,000 años. Cuando Jesús muere en la cruz, Él muere 6 horas, porque cada hora que Él murió era por un milenio de la existencia del hombre. Por eso dice que Dios hizo la creación en 6 días, que representan 1000 años cada día, y al séptimo reposó. Entonces Dios establece que no va a contender para siempre con el hombre. O sea, el hombre no va a vivir eternamente en esto que es contrario a Dios, sino que Dios iba a poner un límite en algún tiempo de la historia a este conflicto del hombre, y establece un tiempo 120 jubileos o 6,000 años. A eso se refiere cuando dice que no contendería para siempre con el hombre. En otras palabras, Dios necesitaba hacer algo para terminar este conflicto que se estaba dando con la raza humana. Dios no tratará con esta naturaleza para siempre, pero establece que el hombre es carne. Esto quiere decir que el hombre perdió la capacidad de relacionarse con Dios. Él está muerto espiritualmente.
Entonces ahí vemos lo que es que el espíritu del hombre ya no tenía esa capacidad la cual Dios le había dado. La tercera parte del ser humano es su alma. Recuerde que estamos hablando que el hombre tiene tres partes esenciales: su espíritu, su alma y su cuerpo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el alma, la cual en sí es el ser. Esto quiere decir que ahí está la esencia de lo que somos. El alma suya es la esencia de lo que usted es, no su cuerpo, no su espíritu, sino su alma. En el alma se encuentra nuestra voluntad, se encuentra el intelecto y se encuentran las emociones. En otras palabras, se encuentra nuestra personalidad, la cual será la que un día estará frente a Dios y será juzgada según sus hechos. El cuerpo un día va a morir y el espíritu un día irá a Dios, pero su alma, la esencia de su ser, es la que será juzgada delante de Dios, llegará delante de Dios para recibir el juicio. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Dice la palabra de la siguiente manera: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí Dios establece que todas las almas le pertenecen y que cuando dice que el alma que peca, esa morirá, se refiere a la separación eterna de Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, o sea, un momento cuando todos los que están en los sepulcros, o sea, en las tumbas, oirán su voz. ¿Cuál voz? La voz del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones, una para los justos y otra para los injustos. Todos resucitarán, pero no todos llevarán el mismo destino. Vamos a leer Apocalipsis 20:10. Que dice de la siguiente manera: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás, que engañaba, va al lago de fuego, donde son atormentados día y noche. Esto quiere decir sin descanso, por los siglos de los siglos. Pero vemos en el verso 12, todos están en pie ahí para ser juzgados según sus hechos. Vamos a ver el verso 12, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En el verso 15 dice, preste atención, al final de ese juicio: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo aquel que su alma no fue recta delante de Dios, como dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Lleva el mismo destino, el cual Satanás, en el lago de fuego. Y cuando dice que su tormento es día y noche, no se refiere a este sol, sino lo que quiere dar a entender la palabra es que no van a tener un reposo.
Todas esas personas reciben el mismo juicio de aquel a quien quisieron seguir y servir, al cual engañaba al mundo. Ahora vamos a volver un poco al asunto del ser humano, en cómo está formado. Por ejemplo, diremos que el espíritu del hombre hablaremos del espíritu del hombre, dice, en él encontramos la conciencia. Dentro del espíritu de la persona, ¿qué existe? Existe la conciencia. Preste mucha atención a esto. No en su cuerpo, no en su alma, sino en su espíritu Dios puso la conciencia. Esta le dicta lo bueno y lo malo. Dios la dejó porque a través de ella el hombre debería saber cuando está haciendo algo incorrecto. Vamos a leer Proverbios capítulo 28, versículo 1. Proverbios 28, 1 dice de la siguiente manera: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por eso es que el hombre se esconde para realizar actos impropios cuando se siente juzgado. La conciencia le dicta a la persona que está haciendo algo malo. Por eso dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Usted ve a aquella persona que ha hecho algo malo, se esconde y no quiere que lo vean. O cuando usted está haciendo algo que no es correcto, usted se va y se encierra y lo hace en secreto para que nadie lo vea, porque su conciencia le está dictando que usted está haciendo algo malo. Veámoslo en el ejemplo en Génesis capítulo 3, verso 9 y 10. Que dice de la siguiente manera: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos la conciencia en operación. Aquí vemos cómo la conciencia de Adán le dijo, usted ha hecho algo malo, y automáticamente corre a esconderse. También tiene la intuición, el espíritu, y la comunión o adoración. Pero estas partes no las voy a tocar mucho. Sí quiero que sepa que dentro del espíritu de la persona se encuentra la intuición y la comunión, que es la capacidad de relacionarse con Dios. También vamos a hablar del cuerpo físico y diremos que en él se encuentran los sentimientos, las necesidades y los deseos. En su cuerpo físico se encuentran los sentimientos, las necesidades y los deseos. Acá diremos que las necesidades son básicas en algunas ocasiones, pero los deseos no son trascendentales para la existencia. Preste mucha atención a esto. Hay necesidades que Dios puso en el cuerpo físico, las cuales son necesarias. Voy a darle unos ejemplos. Comer es una necesidad esencial. Respirar es una necesidad esencial. Y así sucesivamente son necesidades esenciales del cuerpo. Dormir es una necesidad. Pero por ejemplo hay otro tipo de actitudes o actividades del cuerpo, por ejemplo la sexualidad y sus inclinaciones
no son esenciales para la vida, las cuales no son necesarios para la existencia, por lo cual el ser humano debería someterlas, si no ellos lo llevarán a la perdición eterna. La persona piensa, cuando dice que yo tengo derecho a esto o tengo derecho a aquello, y creen que es una necesidad, pero no es una necesidad, son deseos. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro respecto a esto. Primera de Pedro 2:11 dice de la siguiente manera: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vea que Pedro nos dice que nos abstengamos como extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir Pedro aquí? Pedro dice que esos deseos no son del llamado que nosotros recibimos a lo eterno, sino que son momentáneos de esta vida. Y entonces él dice, ustedes absténganse como si fueran peregrinos. Por ejemplo, que usted va a un país donde tienen algunas actividades las cuales las personas del lugar las hacen, pero usted no es de ese lugar, entonces usted se abstiene porque no es de su naturaleza, no es de su cultura. Así dice: os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque ellos batallan contra el alma. ¿Por qué batallan contra el alma? Bueno, porque como le dije antes, su alma un día dará cuenta delante de Dios. Y si usted se enfoca en sus deseos físicos, en sus deseos de su carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida y todas estas cosas, su alma recibirá pérdida. Por ejemplo, veamos Génesis 3:19, que nos dice respecto al cuerpo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esos deseos de esa carne un día será polvo. Para enfocar esto vamos a ir un momento a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Preste mucha atención, esto es muy importante, pues hay algunas sectas las cuales enseñan esto erradamente. Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Hay algunas sectas que enseñan que cuando la persona muere, todo se elimina ahí, que todo termina ahí. Los testigos de Jehová tienen estas posturas, pero la palabra de Dios no enseña eso. Sí enseña que el cuerpo físico se deshace y que el espíritu, el cual Dios puso en el hombre para así comunicarse con el hombre, vuelve a Dios, porque así como el cuerpo es físico de la tierra y vuelve a la tierra, el espíritu que es de Dios, que Dios puso en el hombre, vuelve a él, pero el alma será juzgada. Aquí vemos en este versículo, vamos a leerlo una vez más, 12:7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí vemos que el polvo vuelve a la tierra, ese cuerpo al cual le diste tanta importancia, a la belleza física, a la riqueza, a los deseos, a los deleites, al placer, etcétera. Todo eso vuelve al polvo. Pero también nos declara que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esto quiere decir lo que Dios puso en el hombre para relacionarse con él. Este espíritu no está ligado al pecado, por ello vuelve a Dios. Pero el alma, la cual tenía que alimentarse de lo espiritual, ella será juzgada, ya que esa era su responsabilidad. Entonces el alma suya, su responsabilidad es alimentarla de lo espiritual.
Hay necesidades, como le dije, físicas, las cuales usted puede suplir con su cuerpo. Pero la palabra dice que el cuerpo no es para la fornicación. Y la gente muchas veces dedica su vida a darle placer a su carne, pero un día será polvo. Y su alma estará delante de Dios y llevará el juicio de todas sus acciones. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico no se manda a sí mismo. Voy a darle un ejemplo. Si a una persona le gusta ver pornografía, el cuerpo, si usted no le manda la orden y le dice vaya y haga y vea esto, él no se va a mover. Pero su alma le dicta, su voluntad le dicta que haga aquello. Si alguien va y mata a una persona, el cuerpo por sí solo no va, pero el alma, el deseo, la voluntad intuye al cuerpo, le dice qué hacer. Entonces el cuerpo va y ejecuta aquella acción, pero él un día será polvo. Y su alma, la responsable de aquellas acciones, estará delante de Dios. Ahora veremos algunas recomendaciones y consecuencias de dichas acciones. Vamos a dar una recomendación pequeña en Mateo capítulo 6, verso 19 y 20 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde el ladrón no mina ni hurta. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces el Señor Jesucristo aquí dice, nos recomienda a preocuparnos por lo eterno, no por lo momentáneo. Vamos a ver otro ejemplo muy importante en Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante, que dice, habla del rico insensato. Preste mucha atención. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Repósate, come, bebe y regocíjate. Este es el pensamiento del ser humano. Acumular mucha riqueza para que un día pueda decir: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos días. Repósate, o sea, tranquilízate, come, bebe, regocíjate, disfruta. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto o lo que has hecho con toda tu vida, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Este hombre se preocupó demasiado en lo que es momentáneo, pero lo realmente eterno no lo tenía en ningún momento en sus intereses. Así hay muchas personas hoy en día que se preocupan por lo momentáneo y descuidan lo eterno. Ahora, para cerrar el mensaje, voy a llevarlos a las consecuencias de tales acciones. Y esto lo encontramos ahí mismo en el capítulo 16 de Lucas, el verso 19 al 31. Esto es muy importante, preste atención. Había un hombre rico que se vestía de púrpura
y de lino fino, y que cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y también murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó los ojos estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, hay una gran sima o un precipicio que está puesto entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí para allá no pueden, ni de pasar de allá para acá. O sea, era imposible que estos dos grupos en diferentes lugares se relacionaran o pudiera cruzar uno de un lado para el otro. No se podía. Recordemos que es Jesucristo mismo el que está narrando esta historia. Es muy importante prestar atención, pues la palabra dice que a través de parábolas Él revelará cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y sigue diciendo: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. A este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Él le dijo: no, padre Abraham, sino que si fuera a ellos de entre los muertos, algunos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este hombre rico, que tenía muchas posesiones y vivía con esplendidez, su vida se terminó un día. Y mucha gente a ese rico seguramente le dijo: ahora descansa, ahora está en un mejor lugar, como mucha gente le dice cuando las personas mueren. Pero aquí la palabra nos enseña que las actitudes de esa persona, las cuales no demostraban misericordia, ni creía a Moisés, ni a los profetas, ni a la palabra de Dios, porque cuando Abraham le dice: envía a Lázaro, y Abraham le dice, cuando él le dice: envía a Lázaro, pero Abraham le dice: tiene a Moisés, tiene la palabra. Y él dice: no, Señor, eso no. Mejor que alguien vaya de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu está muerto y no pueden oír la palabra de Dios. Y son como las personas hoy en día que solo se limitan a lo físico y dicen la misma expresión: nadie ha venido de la muerte para que nos diga qué hay allá. Pero el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y testifica estas cosas. Ahora, como dice una historia que contó un hombre, habían 2 peces en el mar. Uno era muy intelectual de la universidad y el otro no, el otro era un pez normal.
y un día cayó una caña de pescar, una cuerda de pescar con un anzuelo ahí con carnada. Y el pez intelectual iba a ir a comerse aquello, y el pez, el otro, el que no era tan intelectual, tan universitario, le dice: no hagas eso. Tú no sabes que la gente que se come eso son sacados del agua y se los llevan y los fríen en una sartén. Y entonces el pez intelectual lo vuelve a ver así como raro y diciendo: tú estás loco. ¿Cuándo has visto un pez que vuelva de allá del sartén, de que se lo llevan, y vuelve y nos dice esto? ¿Cómo vamos a creer eso? Así es el hombre. Quiere que una vez que ese pez muerto del sartén vuelva. Así es la gente. Quiere que aquella persona que una vez murió y está ahora en un lugar, venga y le diga cómo es aquello para creer. Pero si usted no le cree a Dios lo que Él dice, si usted no cree su palabra, ni aun que un muerto se levante lo creerá. Vamos a retocar unas pequeñas cosas de esta parábola del rico y Lázaro. Este hombre perdió todo y aún a su familia corría el peligro de perder. Durante la vida tuvo mucha riqueza, pero llegó un día en que todo eso se acabó. Y su vida corría peligro, la de su familia. Pero el pasaje contado por el Señor nos deja ver cosas interesantes del alma, del tema central que estamos tocando. ¿Qué dice? Dice que existe un cuerpo espiritual con ojos, porque dice que el rico alzó sus ojos. Tiene razonamiento, porque pensó en las cosas, en Abraham. Él pudo razonar, él podía hablar, él tenía necesidades de pedir misericordia, él tenía sed, él tenía una lengua, porque dice que mojara la punta del dedo Abraham, Lázaro, y tocara su lengua. Tenía sentimientos, porque dice: Padre, ten misericordia de mis hermanos. Tenía recuerdos de sus seres queridos. Yo espero que usted no dure tanto tiempo para venir a Dios. No sea que sea muy tarde. La gente tiene que entender que mientras hay vida hay esperanza. Pero una vez que la persona cruza el umbral de la muerte, se acabará toda esperanza. Cualquier posibilidad de salvación, ya no importa cuántas candelas prendan y cuántos rezos le haga, aquella persona ya está en otro lugar. Como dijo el Señor, no pueden pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Por eso es tan importante, por eso le hablamos hoy a usted, porque mientras usted está vivo, Dios tiene la posibilidad de perdonarle si usted se arrepiente y hacerle una nueva criatura. Mas si usted muere, ya no habrá otra esperanza para usted. Ahora en vida es importante que las personas oigan, como dijo Abraham: escuchen los profetas, escuchen la palabra de Dios. Si no, después será muy tarde. Y Dios no desea que ninguna alma se pierda, pues que no, más bien que todas procedan al arrepentimiento. No rechace la salvación que se llama Jesucristo. Ábrale su corazón. Voy a leerles un último versículo para ir terminando. Se encuentra en Hebreos capítulo 9, verso 27, que dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así está establecido por Dios: el hombre muere una vez y después será juzgado por sus acciones. Por eso es tan importante abrirle el corazón a Jesús, porque usted y yo dice que todos pecamos y estamos destituidos. Pero si usted lo recibe, Él limpia su pecado y no se acuerda más de él. La eternidad del alma, el tema que estuvimos tocando.
La vida no acaba cuando la persona muere. Y por eso es importante que usted haga riquezas para el reino de Dios mientras está en vida. Quiero hacer una invitación a las personas que nunca han aceptado al Señor para que le abra su corazón, para que selle su destino hacia Dios y no hacia una perdición. Y esto es la oración que usted tiene que hacer. Dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Reconozco que tú viniste al mundo en carne y moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Y que resucitaste al tercer día. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida conforme a ti. Amén. Dios les bendiga. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Compártala, que llegue a muchas personas, pues es lo más importante. Todas las cosas que hacemos es para la gloria del Señor Jesucristo y por amor a las almas, porque la palabra de Dios nos dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. Ahora es el día de salvación. No desperdicie la oportunidad. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo mensaje. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.